Hola a todos, espero que se encuentren bien. En este video vamos a hablar sobre la función cuadrática, cuya gráfica es la que conocemos con el nombre de parábola. En un video posterior vamos a hablar sobre la parábola como lugar geométrico y vamos a ver que no toda parábola corresponde a la gráfica de una función cuadrática. Pero en este video nos vamos a enfocar entonces en la función cuadrática. Una función cuadrática es una función que tiene esta estructura: a por x al cuadrado más b por x más c, donde a, b y c son números reales y le vamos a pedir al coeficiente a que sea distinto de 0, de modo de garantizar que el término x al cuadrado se encuentre. Ya que si a fuera 0, fíjense que quedaría una función lineal, b por x más c, que ya hemos estudiado anteriormente. Analicemos a ver qué podemos decir sobre esta función. El dominio de la función son todos los reales, dado que se trata de operaciones permitidas entre números reales: elevar al cuadrado, multiplicar por constante y sumar esos términos. Como dije recién, la gráfica de esta función se va a llamar parábola. Y vamos a estudiar, si bien vamos a estudiar todas, vamos a comenzar con la más sencilla y después vamos a ver que todas las demás se pueden obtener a partir de la más simple, f de x igual x al cuadrado, mediante operaciones que ya hemos estudiado de traslaciones, dilataciones o compresiones. Entonces, f de x igual a x cuadrado la obtendríamos de la expresión general haciendo a igual a 1, b y c igual a 0. La gráfica de la función es la y igual a x cuadrado, es la que conocemos con el nombre de parábola. Observemos, ya lo hemos estudiado, incluso lo hemos comentado en algún video anterior, que la imagen de la función x al cuadrado son todos los reales positivos. En particular está claro que x cuadrado, que es el valor de f de x, tiene que ser mayor o igual a 0, todo número elevado al cuadrado es positivo. Y además hemos visto que la imagen efectivamente son todos los números reales positivos. Otra característica que tiene esta función es que es una función par, porque si evaluamos f en menos x, que es hacer menos x al cuadrado, esto es igual a x al cuadrado, que corresponde a f de x. Y esto nos va a servir para, de alguna manera, verificar que la gráfica que estamos haciendo es correcta, porque por ser una función par va a ser simétrica con respecto al eje de las y. Podemos ver, de hecho, en el video anterior sobre propiedades de las funciones está demostrado que la función cuadrática x al cuadrado es creciente para el intervalo 0 infinito, o sea, para todo x mayor o igual a 0. Y es decreciente en el intervalo menos infinito 0. Estas flechas hacia arriba o hacia abajo a veces las usamos para decir de un modo más compacto que f es creciente, flechita hacia arriba, o decreciente, flechita hacia abajo. Por otro lado, podemos ver que si evaluamos f en 0, esto nos da 0, pero si evaluamos f en cualquier x, que da x al cuadrado, es un número mayor o igual a 0, que es f de 0. Por lo tanto, como esta desigualdad vale para todo x real que está en el dominio de nuestra función, acabamos de probar que x igual a 0 sería un punto mínimo, y el valor mínimo, o sea, el valor que toma la función en ese punto mínimo, es justamente 0. Más aún, podemos observar que este es un mínimo absoluto. Es relativo, pero es absoluto. El punto del plano 0, 0 sería 0f de 0, es el que llamamos vértice de la parábola. Como comentamos recién, al ser una función par, la gráfica va a resultar simétrica con respecto al eje de las y, o sea, es hacer x igual a 0 respecto de este eje, que se llama eje de simetría. Y eso lo que significa es que la gráfica que está hacia la derecha, para los números positivos, se refleja con respecto a este eje, y entonces obtendríamos esta otra rama. Podemos hacer algunas observaciones más. Por ejemplo, sabemos, lo hemos probado en el video anterior también,
que la función, había dicho, es creciente, para x mayores que 0. Si x está entre 0 y 1, sabemos entonces, por un lado, que f de x será menor o igual que f de 1. F de x es x al cuadrado y 1 al cuadrado es 1. Entonces, lo que estamos diciendo es que para los x entre 0 y 1, el valor funcional está también por debajo de 1. Esto lo podemos ver aquí, que en el intervalo 0, 1 del eje de las x, la función x al cuadrado está toda por debajo del 1. Y por otro lado, si x es mayor que 1, como nuestra función es creciente, entonces f de x va a ser, que es x cuadrado, va a ser mayor. Es estrictamente, en realidad, disculpen la aclaración, y por eso está el estricto. Cuando uno dice estrictamente creciente, las desigualdades son de modo estricto. F de x, x cuadrado, resulta estrictamente mayor que 1, que es lo que vemos de 1 en adelante con la gráfica de esta parábola. Este análisis que hicimos aquí lo podemos copiar entonces por simetría para los x negativos. Y si bien lo que uno está diciendo es, hasta ahora dijimos que para los negativos decrece, y a veces uno hace esta flechita para indicar que los valores funcionales van a ser cada vez menores, hasta llegar al 0, 0, que dijimos que era el mínimo, y luego crece para los números mayores que 0, eso no significa que la curvatura de la función sea la que está dibujada. Sabemos que esto es que una función sea convexa o cóncava hacia arriba, y está demostrado en el video donde se habla de convexidad y concavidad que la función x al cuadrado es cóncava hacia arriba. Entonces, efectivamente, esta es la gráfica de la función f de x igual a x cuadrado que todos conocemos como una parábola. En general decimos, tiene ramas hacia arriba, que es este estilo de curvatura. Y en el vértice 0, 0 tenemos el mínimo de nuestra función. Ahora vamos a tratar yendo hacia, recordemos que la expresión cuadrática general no solo es x cuadrado, sino que permite a, b y c distintos de 0 todos. Vamos a ver que podemos obtener, qué tipo de gráfica obtenemos cuando lo que hacemos es trasladar, reflejar, dilatar o comprimir a la función x al cuadrado. Comencemos con las dilataciones. Recordemos que una dilatación es hacer a por el valor de la f. Entonces, en este caso, g de x se llama a por x al cuadrado. Cuando x vale 0, la función vale 0 y el vértice no cambió de lugar. Recordemos lo que ocurría con las dilataciones y con las compresiones, que iban como abriendo o cerrando la gráfica original, que en este caso sería la que está dibujada en azul, y con reflexiones con respecto al eje de las x cuando multiplicábamos por un número negativo. Entonces, podemos decir en general que si a es mayor que 0, entonces vamos a ponerlo en orden, de menos infinito a 0 nuestra función sigue siendo decreciente, y de 0 a infinito va a seguir siendo creciente como lo es la f. Aquí demostramos que g sigue siendo creciente en 0 infinito, en menos infinito 0 se los dejo como ejercicio porque la demostración es análoga. Si tomamos, recuerden lo que hay que hacer para probar que una función es creciente, tomar dos números en nuestro dominio, entonces x1 y x2 mayores que 0 porque es donde estoy trabajando, con x1 menor o igual que x2, y queremos ver si es cierto que g de x1 es menor o igual que a g de x2. Ahora recordemos que la función x cuadrado es creciente, o sea que x1 al cuadrado es menor o igual que x2 al cuadrado. En esa desigualdad, si multiplicamos por un número positivo, la desigualdad no se altera, y por lo tanto, al multiplicar por a, que estoy en el caso positivo, g de x1, que es a por x1 cuadrado, resulta menor o igual a g de x2, que es a por x2 al cuadrado. Así que efectivamente la función g es creciente en el intervalo 0 infinito, y de un modo exactamente similar podemos probar que la función es decreciente de menos infinito a 0. En x igual a 0
se alcanza el mínimo valor, g de 0, que sigue siendo 0, 0 por cualquier cosa es 0, y la concavidad tampoco cambia, es cóncava hacia arriba. En cambio, si es un número negativo, recordemos que multiplicar por un número negativo, podemos también interpretarlo como primero esa dilatación que acabamos de hacer aquí, o compresión, y luego una reflexión en el eje de las X por tomar un número negativo. Entonces, esta reflexión lo que hace es que donde nuestra función antes crecía, donde antes crecía, que era en 0 más infinito, ahora va a decrecer porque está multiplicando por un número negativo. Y de la misma manera, en menos infinito 0, donde g era decreciente, ahora resulta creciente. Y entonces, en x igual a 0, ahora lo que vamos a tener es un valor máximo, no un valor mínimo. G de 0 que sigue valiendo 0. Y la concavidad también cambia y resulta ser cóncava hacia abajo. Entonces, recordando además que el efecto es de dilatación o de compresión, decimos a veces, porque si el módulo de A, vamos a estudiar qué es lo que pasa. Si el módulo de A es mayor que 1, hemos estudiado esto ya. En general se comprime y si el módulo de A es menor que 1, es como que se abre. Veamos por qué. Por ejemplo, aquí tenemos algunas gráficas. Vamos a descubrir a qué factor ha multiplicado x al cuadrado para obtener las distintas gráficas que estamos viendo. Recordemos que la que está en azul es x al cuadrado. Por ejemplo, si yo multiplico por 2, 2 por x al cuadrado, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, el punto 1, 1, si multiplico por 2, queda en el 1, 2. O sea, tomé el valor antes de lo que la función original lo tomaba porque estoy multiplicando por un número que es mayor que 1. La gráfica queda como más comprimida o aplastada, podríamos decir, con respecto al eje de la Y. Así que ya podríamos marcar que x igual a 2 correspondería a la gráfica que está hecha en una especie de violeta. Si multiplicamos por un medio, en cambio, ¿qué nos ocurre? El punto que teníamos en 1, 1, al multiplicarlo por un medio queda en un medio, porque el número resulta menor. Para poder alcanzar ese mismo valor, tenemos que ir un poco más hacia la derecha. Por ejemplo, para x igual a 2, 2 al cuadrado 4, por un medio es 2, que es el punto que está aquí dibujado. Entonces, podemos ver que la gráfica correspondiente a un medio por x al cuadrado es la que está dibujada en amarillo y la gráfica quedó como más abierta. Decimos como que las ramas son más cerradas o más abiertas según si el valor de A es menor que 1 o mayor que 1. El caso de x igual a 1, que es el básico, vamos a marcarlo también para dejarlo ya completo, que era el que estaba en azul. Cuando multiplicamos por un factor negativo, sabemos que tenemos un doble efecto. Por un lado, esta misma dilatación o compresión que acabamos de realizar, pero además reflejado en el eje de las X. Empezando por la inicial, f de x igual a x cuadrado, si tenemos menos x al cuadrado, la gráfica que está en azul se refleja por esta que está dibujada en rojo. Vamos a marcarla. Ahí. Marcamos la flecha. Para x igual menos 1 es la que tenemos aquí en rojo. Por ejemplo, el punto 1, 1 ahora está en el 1, menos 1. El punto menos 1, 1 ahora está en el menos 1, menos 1. Y de la misma manera, ya que hicimos la primera transformación con x igual 2 con x igual a 1 medio, si la gráfica fuera menos 2 por x al cuadrado, es la que tenemos en violeta, que está reflejada sobre el eje de las X, en la que en este caso está en celeste. Entonces, para x igual menos 2, tendríamos una gráfica de esta parábola, que es un reflejo de la que correspondía a 2 por x al cuadrado. Y de la misma manera, la que teníamos como 1 medio por x cuadrado, al tener menos 1 medio por x cuadrado, vamos a tener el reflejo de esta en amarilla, que se convierte en la que está aquí más abierta.
Observen que efectivamente con factores positivos, la gráfica en el origen, en el 0, 0, su vértice tiene el mínimo absoluto, decrece hasta el 0, crece de 0 a infinito y es convexa o cóncava hacia arriba. En cambio, las que tienen factores negativos, en el origen ahora tienen un máximo. Primero crecen hasta el 0, decrecen de 0 a más infinito y son cóncavas hacia abajo. Ese es el efecto de multiplicar x cuadrado por la constante a, que ya no sería 1, sino otro número real, positivo o negativo. Otro tipo de transformación que conocemos son las traslaciones horizontales. Las traslaciones horizontales, recuerdan, tienen esta estructura. A partir de una función f construimos una traslación diciendo evaluamos f en x menos a, donde a es un número real. Si es 0, no estamos haciendo ninguna transformación, pero a puede ser positivo o negativo. Y eso es lo que hace que uno tenga una traslación hacia la derecha o hacia la izquierda. Podemos ver que el vértice de esta parábola ahora está cuando x menos a valga 0, o sea, cuando g de x valga 0, o sea, en x igual a a. Quiere decir que el vértice ahora se encuentra, vamos a subrayarlo, en A0. Marco la línea, que no la marco, a ver, ahí, el vértice ahora está en A0. ¿Cómo es ese movimiento? Y bueno, si A es positivo, la traslación será hacia la derecha. Si A es negativo, entonces la traslación es hacia la izquierda. Aquí hay tres gráficos, el que está en el medio, en el centro, es claramente f de x igual a x cuadrado. Y, por ejemplo, x menos 1 al cuadrado, fíjense que el valor de a es 1 y es positivo. Si esto es una unidad, nos movimos una unidad hacia la derecha. Y entonces g de x igual menos 1 sería, vamos a marcarlo con la flecha, esta gráfica, la que se movió a unidades hacia la derecha. En cambio, por ejemplo, esta, x más 2 al cuadrado, a sería menos 2. Aquí tengo que interpretar x menos menos 2. Entonces, 2 unidades hacia la izquierda, llego hasta el menos 2 y ahí encuentro el vértice de esta parábola. Y tuvimos una traslación hacia la izquierda. Fíjense que el crecimiento y el decrecimiento no cambian, pero sí en el sentido de que primero decrece y después crece, pero sí cambia dónde lo hace. La función decrece desde menos infinito hasta a y crece desde a más infinito. El eje de simetría también se ha trasladado. Justamente las traslaciones horizontales cambian el eje de simetría y ahora se encuentran en x igual a, que acá está indicado con una línea punteadita en cada caso, y que es lo que se ha trasladado este eje de las y, a partir del cual uno puede graficar la parábola correspondiente. Fíjense que, bueno, g en a es 0, porque justamente allí está el vértice, y para graficar estas traslaciones adecuadamente, siempre conviene ver cuánto vale la función en 0, o sea, dónde corto el eje de las y. G de 0 vale a al cuadrado. Entonces, este valor que está sobre el eje de las y, este para el rojo, y este aquí para la traslación en violeta, corresponden al valor a al cuadrado. El otro modelo de traslación que conocemos son las traslaciones verticales. Las traslaciones verticales, vamos a ponerlas aquí, son del estilo f de x, que es x cuadrado, más a, donde a puede ser un número real distinto de 0 para que haya efectivamente una traslación positivo o negativo. La gráfica se traslada verticalmente y entonces, como g de 0 ahora vale a, el vértice es el que se ha trasladado ahora de modo vertical. Hoy lo hizo horizontal, ahora lo hace de modo vertical. En 0, a, con a positivo, fue a unidades hacia arriba, diríamos. Y para a negativos,
no, el vértice y toda la gráfica de la función se traslada hacia abajo en esa cantidad de unidades. ¿Qué otra cosa podemos decir? Bueno, que ¿dónde está el mínimo absoluto? Sigue estando en el 0 del vértice, como g de 0 vale a, y a es menor o igual que x cuadrado más a para todo x, porque estoy sumando un número positivo. Entonces g alcanza el mínimo absoluto en x igual a 0 y vale a, que es lo que uno hace para identificar dónde está el vértice. Entonces sabemos trasladar de modo horizontal y trasladar de modo vertical, y sabemos comprimir, dilatar y reflejar. Hacer todas esas operaciones en conjunto, en algún cierto orden, nos va a permitir encontrar la gráfica de cualquier función cuadrática, ax cuadrado más bx más c, con a distinto de 0, por supuesto, y en este caso diríamos b y c también distintos de 0, para ver cómo se combinan todas las operaciones que estudiamos recién. La gráfica de la cuadrática va a ser una parábola, y para encontrarla, un modo de encontrarla es obtenerla a partir de g de x igual a x cuadrado y varias transformaciones adecuadas. ¿Qué significa varias transformaciones adecuadas? Identificar traslaciones horizontales o verticales, o verticales, que nos dicen dónde estará el vértice, y dilataciones, compresiones, reflexiones con respecto al eje de las x para este valor de a. Entonces el método sería llevar la expresión ax cuadrado más bx más c a la forma a por, este a es este valor de a, claramente es el mismo, por x menos alfa al cuadrado más beta. Y uno tiene que determinar quién es este alfa y quién es este beta. La expresión general de la cuadrática es la que comentamos aquí, a por x cuadrado más bx más c. A la expresión f de x igual a por x cuadrado, x menos alfa al cuadrado más beta se la llama forma estándar. Y lo interesante de esta expresión con respecto a la anterior es que nos dice claramente dónde está el vértice. El vértice está en alfa beta, porque ya estudiamos que cuando tenemos la expresión x menos alfa al cuadrado, tenemos una traslación horizontal en alfa unidades. Y que cuando tenemos la expresión al cuadrado más beta, tenemos una traslación vertical según el valor que tenga beta, positivo o negativo. Entonces, vemos rápidamente que el vértice ahora está en alfa beta. Vamos a marcarlo, subrayarlo para que quede claro. En alfa beta. El valor de a, teníamos hoy, se llama coeficiente principal, que multiplica x al cuadrado. Y recordemos, por lo que estudiamos recién de la traslación, de las compresiones, dilataciones o reflexiones, que si a es positivo, las ramas quedaban hacia arriba, y si a es negativo, las ramas de la parábola irán hacia abajo, además de la dilatación o compresión que corresponda cuando a es distinto de 1 o de menos 1, que sería la reflexión de modo exacto. El modo de llevar una expresión general a esta, imaginarán, es la de completar al cuadrado, la de completar cuadrados. Por eso lo venimos estudiando. Vamos a hacerlo en un ejemplo. Y el ejemplo, bueno, es este. Tomemos f de x igual 2x cuadrado menos 4x más 1. ¿Qué podemos ver de las cosas que dijimos recién? El coeficiente principal es 2. 2 es un número positivo. Entonces, si era positivo, esto ya sabemos lo que significa, que las ramas van a ir hacia arriba. El hecho de que aparezca el término, a ver si lo puedo marcar, el hecho de que aparezca el término menos 4x cuadrado, lo voy a acomodar mejor, menos 4x, perdón, que es el lineal, lo que nos dice es que efectivamente hubo una traslación. Porque si no está el término en x, queda directamente x cuadrado. Ya sabemos que el vértice a lo sumo se movió de modo vertical, pero no horizontal. En cambio, cuando hay una expresión lineal, piensen que la traslación horizontal, vamos a volver a la expresión, era esta.
x menos a al cuadrado. Si hacemos el cuadrado de este binomio, vamos a tener x cuadrado menos 2x por a más ax cuadrado. En particular me interesa el término menos 2x por a. Si no hubiera un cuadrado de un binomio, un término lineal con la x no va a aparecer. Por eso, en el caso general, el que aparezca un coeficiente, en que aparezca en la expresión en x, en este caso multiplicado por menos 4, indica que hay una traslación horizontal. Para encontrarla ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer la operación contraria a haber hecho el cuadrado del binomio, que es completar cuadrados. Entonces, lo hacemos. F de x es 2x cuadrado menos 4x más 1. Primero sacamos este 2, factor común. Recordemos que siempre se completa el cuadrado del binomio sin el coeficiente principal para distinguir claramente cuál es la traslación horizontal. Así que si sacamos 2 factor común, por ejemplo, los dos primeros términos, x cuadrado menos 2x, dejamos el 1 para juntarlo luego. Dentro de este paréntesis completamos cuadrados, x cuadrado menos 2x, entonces menos 2x es el doble producto de x con menos 1. Y por eso vamos a necesitar el menos 1 al cuadrado sumado y restado. Los tres primeros términos construyen el cuadrado del binomio, x menos 1 al cuadrado. Y si distribuimos ahora este 2, nos va a quedar 2 por x menos 1 al cuadrado, menos 2, este último término que está acá, menos 2 más 1. Es decir, que nuestra función tiene la forma 2 por x menos 1 al cuadrado menos 1. La forma estándar de la parábola, de la expresión cuadrática, que rápidamente nos dice mucha información. ¿Qué información nos dice? Fíjense. Vamos a poner todo esto aquí junto. Como a vale 2, entonces lo que vamos a ver aquí es que las ramas de la parábola son hacia arriba, no hubo una reflexión en el eje de las x, aunque sí un estilo dilatación-compresión dado por este 2. Alfa vale 1 y beta menos 1. Entonces el vértice se encuentra en 1 menos 1. Graficamos 1 menos 1, fíjense que hay traslación horizontal y vertical, las dos cosas. Entonces puede ser útil, aunque sean líneas punteaditas, graficar las traslaciones de los ejes, del eje de las y, aquí en x igual 1, y en el eje de las x a la altura igual menos 1. Y a partir de allí sabemos que podemos graficar la parábola que tiene ramas hacia arriba y en el punto 1 menos 1 en el vértice, en la abscisa, que es alfa, tenemos el mínimo absoluto, y en su valor funcional f de x0, que sería beta igual menos 1, el valor mínimo absoluto. En el 1 vale menos 1. Para graficar correctamente esta parábola, como dije hoy, hay ciertos puntos claves para ver cuánto valen, que son básicamente donde cortamos a los ejes, para hacer esta traslación correcta. Y entonces hay algún valor fácil, cuando corte el eje de la y es fácil porque es el valor de f en 0. F de 0 vale 1, hago la cuenta. F de 0, acá o en la expresión original, no importa, es 2 menos 1, 1. Entonces f de 0 vale 1 y aquí vemos la intersección con el eje de la y. Y por otro lado, conviene ver la intersección con el eje de las x, para graficar bien, donde f de x vale 0, que es lo que llamamos las raíces de la función, y entonces necesitamos que 2 por x menos 1 valga 0, pasamos el 1 sumando o sumamos 1 a ambos miembros, multiplicamos por un medio a ambos miembros de la igualdad y al aplicar la raíz cuadrada estamos buscando, ya sea, ¿sí? Recuerden que esto era valor absoluto, la raíz cuadrada de x al cuadrado es el valor absoluto y entonces x menos 1, que es lo que tenemos aquí adentro, es más menos 1 sobre raíz de 2
Sumamos 1 a ambos miembros de la igualdad y entonces las dos raíces que llamé x1 y x2 tienen la forma 1 más menos 1 sobre raíz de 2. Es, digamos, simple encontrar las raíces de esta manera si ya completamos cuadrados. Si no lo habíamos hecho antes, podemos buscar las raíces por el método de Bhaskara a la función que era 2x² menos 4x más 1. Busquen las dos raíces, puede quedar como ejercicio y comprobar que efectivamente llegan estos números. Recordando que es muy probable que si utilizan la forma de Bhaskara, como este 2 está dividiendo, 2 por 2 va a estar dividiendo, no tiene exactamente esta estructura, sino que hay que operar algebraicamente para encontrarlas. Lo importante aquí es que entonces, identificados x1 y x2, y lo que vale la función en 0, podemos esbozar más prolijamente la gráfica de la función, o sea, esta parábola. Fíjense, en particular, uno podría decir que como f de 0 vale 1, tanto x1 como x2, claramente x2, pero sobre todo x1 es un número positivo, cosa que podemos ver claramente de aquí, porque al 1 le estoy restando 1 sobre raíz de 2, que es un número menor que 1, así que está muy bien que haya quedado antes del 0. En definitiva, entonces, lo que hemos visto es que las gráficas de cualquier función cuadrática tiene la forma de una parábola, donde le puede haber ocurrido, como pasó aquí, una traslación horizontal y vertical y una dilatación en 2, que, insisto, por ahí es más simple para la gráfica, es buscar dónde cortamos a los ejes coordenados para graficarla mejor. Esto es lo que acabo de decir. Entonces, las gráficas de las funciones cuadráticas son parábolas de la forma y igual a por x menos alfa al cuadrado más beta. Estas parábolas se las llaman de eje Y, porque si las miramos, veamos esta, son de eje Y, en este caso está trasladado el eje Y, ¿no? Pero toman al eje Y o una traslación de él como eje de simetría. Uno podría pensar que parecida a esta parábola, pero podría estar eventualmente abierta hacia la derecha o abierta hacia la izquierda. Si por un momento intercambiamos el lugar de la Y con el lugar de la X y construimos una estructura parecida. En lugar de Y pongo X, en lugar de X pongo Y. Voy a poner otras letras para no hacer lío, sobre todo esta. El alfa y beta los voy a mantener de esta manera. Si yo escribo x igual un cierto número d por y menos beta al cuadrado más alfa, y hubiéramos puesto en el que habitualmente es el eje de las x, hubiéramos puesto ahí, y en el eje de las y a x, nadie duda que esto es una parábola. Ahora, con la x y la y intercambiadas de lugar, pero vistas en el mismo sistema de ejes coordenados, estas parábolas no abren hacia arriba o hacia abajo, sino hacia la derecha o hacia la izquierda. Y no corresponden a gráficas de funciones. No corresponden a gráficas de funciones. ¿Por qué? ¿No? Vamos a subrayar. Ahí. Lo vamos a dejar bien indicado. No son gráficas de funciones, porque si quisiéramos ver que lo son, y bueno, deberíamos despejar y en términos de x. Si yo quiero que y sea un f de x, entonces este valor de alfa pasa restando, este valor de d, que es distinto de 0, pasa dividiendo, y quedaría esta expresión, x menos alfa sobre d igual a y menos beta al cuadrado. Y cuando vamos a despejar ya sabemos lo que ocurre aquí, lo hicimos hace un ratito, porque la raíz cuadrada con este x cuadrado nos va a quedar un valor absoluto y al separar ese valor absoluto nos quedaría como que y tiene dos posibles expresiones, más menos la raíz de x menos alfa sobre d, más este valor de beta que va a pasar sumado. Entonces claramente no es la gráfica de una función porque viola la condición de que a cada x le corresponda solo un valor. Claramente acá nos están
estaría esta relación dando dos valores diferentes y no son la gráfica de una función. Entonces, para nuestro curso, las únicas parábolas que nos interesan son las de eje Y, que corresponden a lo que vamos a llamar una función cuadrática. Es, sin embargo, importante conocer a la parábola como objeto geométrico. No lo vamos a hacer en este video porque en este video estamos interesados en la función cuadrática. En un próximo video vamos a estudiar a la parábola en general como lugar geométrico que es e identificar de alguna manera a las que son de eje Y de las que son de eje X.